es alabar al único y sabio Dios, amén. Aunque por allá afuera se diga de que existen muchos dioses y que existen muchas religiones, para nosotros, sin embargo, solamente existe un Dios verdadero, el cual hace mucho tiempo vino a morir por nosotros en la cruz, hermano. Y ese es el Cristo que predicamos en este lugar. Sé que se ha cansado, hermano, pero le invito, si se pone un instante de pie, hermano, le pido que me lleve allí en sus oraciones, hermano, para que la palabra, hermano, fluya con poder a nuestras vidas, hermano. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Señor bueno y todopoderoso, príncipe de paz. Aquí estamos, Señor, nuevamente inclinando, Señor, nuestra cerviz ante ti, Padre, porque sabemos, Señor, que de ti proviene todo, Padre. Señor, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es nueva cada mañana, Padre. Verdaderamente, Señor, no somos merecedores, Señor, de tu misericordia nueva cada mañana, pero, Señor, tú eres bueno y no quieres que perezcamos, Señor, sino que procedamos, Señor, al arrepentimiento, Señor, de nuestras transgresiones, Padre. Es por eso, Señor, que te pedimos que nos perdones nuestros pecados, Señor, que seguramente encontrarás en nosotros, Señor. Límpianos, Padre, para poder ser gratos, Señor, delante de tu presencia, Padre. Padre, perdónanos, Señor, todo pecado, Señor, que hayamos cometido, Señor, toda falta, Señor, porque sabemos, Señor, que sin santidad, Señor, nadie te verá, Padre. Padre, úngenos, Señor, en esta tarde, Señor. Úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos atesorar tu santa palabra en nuestro corazón, Padre. Para que tú, Señor, nos hables a nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses, Señor, para tu pueblo, Señor. Que este instrumento, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor, en estos momentos sea utilizado, Señor, conforme a tu voluntad y no la mía, Señor. Padre, bendícenos en esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Padre Santo, estas necesidades, Señor, de mis hermanos que confesaban, Señor, en los testimonios que quizás están pasando por pruebas, Señor, por lucha, por necesidad. Padre, yo te pido que tú des en estos momentos el descanso, Padre, para las almas, Señor. Padre, bendice a mi hermano David, Señor, en su trabajo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, puedas, Señor, tener gracia, Señor, delante de él, Señor, para que él pueda tener gracia delante de los hombres, Padre. Bendice nuestros empleos, Señor, a nuestros amos terrenales, Padre. Yo te pido que tu palabra fluya con poder, Padre. Que toda acechanza, Señor, del enemigo, toda acechanza del enemigo de nuestras vidas, Señor, sea hecha a un lado y expulsada de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, la excelencia del poder es tuya, Señor. Tú eres, Señor, dueño de la gloria, Padre. Nosotros somos ante ti, Señor, simplemente vasijas de barro, Señor, para que la excelencia del poder sea tuya, Señor, y no de nosotros, Padre. Padre, bendícenos en esta tarde con tu palabra, Señor, para que podamos atesorarla, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que para que a través de este mensaje, Señor, tú cambies nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que prepares la tierra, Señor, para que la semilla de tu buena palabra caiga en buena tierra, Padre Santo. Bendice a los maestros, Señor, y a los pequeños, Señor, en sus salones, para que ellos reciban también el alimento, Señor, apropiado para sus edades, Padre. Padre, me pongo en tus manos, Señor. Úsame como más convenga, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Tome su asiento, hermano. Y porque vive Él, podemos vivir nosotros también. Amén, hermano. Fíjese que yo le doy muchas gracias a Dios, hermano, por poder estar aquí, por poder estar compartiendo la palabra de Dios, hermano. Fíjese que el día de hoy se presta un poquito más la palabra de Dios para el alimento un poquito más sólido. Los que estamos aquí, pues de una u otra forma el Señor requiere darnos alimento. Usted sabe que los domingos pues tenemos gente de todas las edades hablando espiritualmente y muchas veces hay que cuidar el alimento que se administra en este lugar, hermano.
Pero siendo el día de hoy, hermano, veo muchos hermanos conocidos ya de tiempo, y gracias a Dios, hermano, yo creo que el Señor nos da un alimento más sólido para seguir creciendo espiritualmente, hermano. No es lo mismo la leche que la carne, hermano. Y yo sé que en esta tarde el Señor nos va a alimentar a mí que estoy aquí, hermano. Y se presenta para un alimento un poco más sólido, hermano, un poquito más de carne, espiritualmente hablando, hermano. Usted haga de cuenta que ahorita que salga se va a echar unos taquitos de pastor, ¿verdad? Y pues ese alimento es sólido, ¿verdad? Algo, carne sólida, espiritualmente hablando, hermano. Lo de los taquitos, pues ahí lo dejo a su criterio, amén. Y pues fíjese, hermano, que yo quisiera llevarlo al libro de Primera de Corintios, hermano, en donde estaba el apóstol Pablo instruyendo y ministrando por ahí en una iglesia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7, y me dice un amén, hermano, cuando esté ahí. Ya estaremos ahí, hermano. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7, y dice la palabra, hermano, en el nombre de Jesús, hablando el apóstol Pablo, dice las siguientes palabras: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. Y hace una pregunta el apóstol Pablo y dice: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometes el agravio y defraudas, y esto a los hermanos. Versículo 9, iglesia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo cierra con broche de oro en el versículo 11 y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu de nuestro Dios. Qué cuadro tan tremendo, hermano. Cuando yo veía esta porción de la Escritura, realmente me sorprendía. La palabra de Dios, como es viva y eficaz, nunca nos va a dejar de sorprender, hermano, porque es viva. Y cuando veía esta porción de la Escritura, comprendía, hermano, que en esta situación que estaba pasando en la iglesia de Corintios, la situación estaba muy difícil, al grado de que el apóstol Pablo tuvo que ir a esta iglesia, hermano, por lo que estaba aconteciendo dentro de ella. Y Pablo les hace una pregunta y dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. Y fíjese de hace cuánto tiempo nos estará hablando la Escritura. Ya hace mucho tiempo que esto fue escrito. Mas sin embargo sabemos que el apóstol Pablo detectó que en esa iglesia estaban pasando enemistades, pleitos, divisiones. Y Pablo tuvo que hacer una pausa y dijo: a ver, tengo que ir a esa iglesia a analizar qué es lo que está pasando. Cuando el apóstol Pablo llega, imagínense qué es lo que él escuchó. Al grado de pararse en esa iglesia y decirles: oigan, es una falta que entre vosotros ya tengan pleitos, siendo que ustedes ya habían sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y el apóstol Pablo les da una lista ahí y les vuelve a mencionar nuevamente los viejos rudimentos de las personas que no heredarán el reino de Dios. Y Pablo lanza una lista tremenda y les vuelve a recordar: tú sabes que los estafadores, los maldicientes, los borrachos, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y Pablo termina diciéndoles: esto eran vosotros, muchos de vosotros éramos así.
Mas ya habíamos sido limpiados, ya habíamos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Pablo tuvo que ir a exhortar a una iglesia en aquel tiempo y decirles los viejos rudimentos de lo que estaba pasando. ¿Por qué acontecía esta actitud en la iglesia de Corintio? ¿Por qué estaban pasando pleitos en esos momentos? Tenían entre ellos mismos divisiones, agravios, decía ahí, faltas de respeto. ¿Por qué estaría pasando esta actitud hablando de una iglesia cristiana? Mira, iglesia, esto tiene mucho tiempo atrás que se escribió, pero imagínese si esto fue en el pasado, imagínese en la actualidad, cuántos problemas no puede tener una iglesia. Si nosotros nos pusiéramos a pensar ahorita, ¿qué problemas podría haber aquí en San Roque 98? A diferencia, imagínese de lo que hablaba el apóstol Pablo en esta iglesia en Primera de Corintios hace mucho tiempo. Pues imagínese, hermano, gracias a Dios, hermano, que quizás aquí, hermano, hay problemas de magnitud grande que nosotros quizás no nos imaginamos. Quizás muchas veces nuestros hermanos, los pilares de este lugar, nuestros hermanos pastores, son muy discretos en este tipo de problemas. Y muchas veces nosotros como pueblo no nos enteramos, quizás por la discreción de nuestros hermanos, que hay problemas aquí en este lugar, enemistades, pleitos, quizás de mayor magnitud que esta iglesia de Corintio. Y mira, hermano, cuando el apóstol Pablo dice toda la lista y al final dice que los que tienen esta actitud no heredarán el reino de Dios, Dios nos lo vuelve a decir en este año 2018. Nosotros ya hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Nosotros ya hemos sido lavados, nosotros éramos los que estábamos en esta lista. Nosotros éramos los maldicientes, los borrachos, los que andábamos en chismes, en pleitos, en enemistades, en adulterio. Y algún día el Señor decidió meter su mano misericordiosa a este mundo, tomarlo usted, tomarme a mí y sacarnos, rescatarnos del pecado y limpiarnos y ponernos en un lugar digno, decía el apóstol Pablo. Y usted podrá preguntarse quizás, hermano, bueno, ¿por qué pasa esta conducta en una iglesia cristiana? Recuerdo hace tiempo que un predicador decía que nosotros éramos lo más vil y menospreciado del mundo. Y en cierta forma yo creo que si Dios nos sacó de lo más vil del mundo, se está refiriendo a que nosotros éramos los peores allá afuera. Éramos los más borrachos, los más maldicientes, los que nos encantaba el pleito, la enemistad, la división. Porque Dios sí dice lo más vil y lo más menospreciado debe de ser lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Y si usted voltea para atrás, iglesia, y ve su vida y analiza su vida cristiana, usted se va a dar cuenta que realmente sí, la sangre de Cristo tiene poder. Porque mira, hermano, quizás usted pueda decir y pueda pensar, hermano, bueno, el hermano quizás nos va a empezar a exhortar. Pero más que eso, hermano, yo creo que el puñado de varones y de varonas que estamos hoy jueves aquí, somos los que queremos más del Señor. Y es por eso que quizás la palabra nos habla y nos lleva a que nosotros mismos debemos de autoanalizar, hermano, dentro de una iglesia, si soy trigo o soy cizaña. Dentro de una iglesia, el Señor lo dijo, el trigo y la cizaña en cualquier lugar van a crecer juntamente. Pero mi deber cristiano es saber si realmente yo soy trigo o soy cizaña. ¿Por qué pasaba esta conducta en la iglesia de Corintio, hermano? Por lo mismo que pasa en la actualidad, hermano, el evangelio se está tomando a la ligereza, hermano. El evangelio, las cosas de Dios se están tomando como una moda pasajera, como un emocionalismo temporal, en el cual yo tengo pecados y cometo pecados toda la semana y vengo un domingo a la iglesia, me arrepiento 2 horas y vuelvo allá afuera y sigo con mi vida.
La iglesia de Corintio estaba pasando lo mismo. Habían aceptado al Señor, el Señor ya los había limpiado, pero ¿qué pasaba? Pensaban que era solamente un emocionalismo temporal, en el cual tú puedes aceptar al Señor como único y suficiente Salvador y seguir con tu vida. Es por eso que pasaba esta situación en la iglesia de Corintio, y es por eso que sigue pasando estas situaciones en cualquier iglesia cristiana. Hermanos, la misma Biblia nos dice que en los postreros tiempos muchos lobos rapaces serán introducidos en el rebaño. Y mire, iglesia, si nosotros, los de mayor estatura, hablando espiritualmente, los que ya comemos carne, los que ya queremos algo más sólido, nos dejamos vencer de lo malo, iglesia, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor? ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Decía el apóstol Pablo unas palabras tremendas, porque debiendo ya ser maestros en estas cosas de Dios, tenéis que ser recordados de los viejos rudimentos y volvéis a desear la leche espiritual como niños, porque debiendo ser ya maestros. Mire, iglesia, nosotros los que estamos aquí en este lugar, iglesia, usted póngase a pensar un domingo en la mañana, cuando el cúmulo de la iglesia, el grosor de la iglesia es más grande, cuando tenemos almas de todas las edades, cuando tenemos quizás de los lobos rapaces que hablaba el apóstol Pablo, infiltrados en una iglesia. Y muchas veces, mi hermano, nosotros los de mayor edad, los que quizás estamos un poco más crecidos, vemos a esas almas inconstantes que quizás son como las olas del mar, dice la Biblia, que van y vienen y son arrastrados de iglesia en iglesia, de camino en camino, y dice Proverbios, inconstantes en todos sus caminos, y llegan y se infiltran a una iglesia y comienzan a trabajar en aquellas almas débiles y comienzan a trabajar quizás en muchos que ya tenemos estatura, y muchas veces los vemos hacer lo malo dentro de la iglesia, hermano. Y muchas veces los de mayor estatura vemos ese ejemplo, y ¿sabe qué acontece, hermano? Nos dejamos vencer de lo malo, cuando nosotros deberíamos de ser ya el testimonio, hermano. Cuando nosotros deberíamos de ser ya los de mayor estatura, hermano, que no nos dejamos vencer de lo malo, sino antes bien, decía el apóstol Pablo, vencer lo malo con lo bueno. Iglesia de Dios, el Señor nos habla a través de su palabra, y fíjese lo que nos dice a través de la conducta en el versículo 9, y nos dice la lista tremenda por amor a, yo sé que se encuentra un alma nueva que está aquí en este lugar, y queremos presentarle que Dios nos sacó de esta lista del versículo 9 y el versículo 10. Dice el Evangelio de Juan 1, versículo 7 en adelante, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Allá afuera se habla de que todos los caminos te llevan a Dios. Usted ha escuchado esto en su compañero de trabajo, en su vecino, quizás allí en la sociedad en donde usted se desenvuelve. Pregúntele tan solo a los que están aquí al lado, si creen en Dios, ¿qué cree que le van a contestar? Que creen en Dios. Pero no todo el que me llama Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Solamente esos son los que van a heredar el reino de Dios. Es por eso que este tipo de mensaje, hermano, decían mis hermanos en los mensajes pasados del domingo, o escuchábamos que en las iglesias ya no se habla mucho del pecado, ya no se habla mucho de lo malo, ya se habla más de la prosperidad, ya se habla más de la abundancia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Satanás también trabaja. Satanás también tiene un objetivo firme. Satanás también tiene un propósito: matar, robar y destruir. El tiempo del Señor está cerca.
Y Satanás, dice la Escritura, imagínense hace cuánto escribió esto el apóstol Pablo, que Satanás andaba como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Hace cuánto fue escrito esto? Imagínense a este año 2018, ¿cómo estará ya la maldad en el mundo? ¿Cómo estará la maldad allá afuera? Hermano, veíamos en las noticias tan solo que hay jóvenes que se están levantando y sacan un arma y matan a 17 personas de la nada. Mentes que están, como dice la Escritura, cegadas por el maligno. En estos tiempos, hermano, la misericordia de Dios sigue con nosotros, pero la maldad sigue multiplicándose. Y no es novedad, iglesia, que la maldad también se multiplique dentro de las iglesias. Quizás usted podría pensar y decir, bueno, yo me estoy esforzando por venir aquí los jueves, el martes, y gloria a Dios por su vida, hermano. ¿Y sabe por qué es este mensaje, hermano? Porque usted es lo fuerte de la iglesia. Usted que tiene más estatura, hermano, espiritualmente hablando, es lo fuerte espiritualmente hablando de una iglesia. Nosotros, hermanos, los que estamos aquí esforzándonos, quizás somos los que debemos de dar testimonio un domingo en la mañana a esas almas inconstantes, a esos lobos rapaces que quizás encubiertamente entran a una iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nos dejamos vencer de lo malo? ¿Qué pasa, hermano, cuando vemos y muchas veces señalamos con el dedo y apuntamos y decimos, mira, pues si el hermano lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Mira, yo veo al hermano que nada más va el domingo en la mañana y no le dice nada y no pasa nada, ¿por qué no lo he de hacer yo? Y empezamos a ser imitadores de lo malo y no de lo bueno. Hermano, los tiempos del Señor ya están cerca. Quizás usted ha escuchado esta frase ya después de muchos mensajes. Quizás desde los años 70 usted está escuchando que el Señor ya viene y que el Señor ya viene. Y quizás esa frase a usted le suena como que tardanza. Le suena como que eso ya lo he escuchado muchas veces, eso que el Señor ya viene y nada más no viene. ¿Sabe por qué no viene el Señor, iglesia? Porque aún tiene paciencia de nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. A Dios nada le costaría venir a este momento, arrebatar a su iglesia y llevarse la iglesia. Al Señor nada le cuesta porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero también el Señor está teniendo paciencia de aquellas almas, hermano, que se van a perder. Como ladrón en la noche, dice la Escritura. En el momento que nosotros menos lo esperemos, así será la venida del Señor. Nosotros quizás podemos ver en tantos textos de la Biblia, iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en este globo terráqueo. Fíjese qué cosa tan impresionante, hermano, el hecho de que nuestro Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, habitó y tomó hombres y los hizo discípulos y los ministró y los discipuló y los capacitó para llevar el evangelio. Y pensar que entre esos hombres estaba el que lo iba a traicionar. Entre esos hombres estaba aquel que le iba a negar. Entre esos hombres iba a estar aquel que le iba a vender por unas cuantas monedas. Y yo le pregunto a usted que conoce la Escritura, ¿Jesús en algún momento lo rechazó? ¿Jesús en algún momento le hizo una mala cara? ¿Jesús en algún momento le negó el pan? Jesús le amó. Jesús comprendió lo que es sentarse a la mesa con Judas y que no le robara la paz. Y mire, iglesia, dentro de una iglesia, si en esos tiempos existió un Judas, pues dentro de una iglesia deben de existir también muchos Judas. ¿Y cómo están vendiendo al pueblo, hermano? ¿Cómo están traicionándose los unos con los otros? ¿Cómo están vendiéndote a ti como hermano? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermano. Hermano, nosotros no debemos dejar que este tipo, hermano, de pseudocristianos nos roben
la paz que Cristo nos da. Usted tiene un ministerio, hermano. A usted Cristo lo compró con su sangre preciosa, no por sus méritos, iglesia, no porque seamos bonitos, no porque seamos guapos, no porque seamos atractivos. Cristo lo compró por misericordia, nada más, gratuita. Y Dios dio el pago. ¿Sabe cómo dio el pago? En una cruz. Y dicen los evangelios que le desnudaron públicamente, le azotaron, le quitaron sus vestidos y lo exhibieron en una cruz. Y todavía dice la escritura que se burlaban de él. Imagínense qué condición, iglesia. A nosotros tan solo se nos quedan viendo feo. ¿Y qué pasa? Mas sin en cambio Cristo no se aferró a eso. El Hijo de Dios no se aferró a ser el Hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo y sufrió el agravio. El apóstol Pablo les decía en esos momentos: ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no aprenden mejor a sufrir la ofensa? Porque es algo tan difícil, hermano. Tan solo el hecho de que un hermano un domingo en la mañana pase y no te salude, y tú quieres ya dejar la congregación, y sabes que yo no me vuelvo a parar ahí, y es que sabes que es que me ignoró y me dejó con la mano extendida, y es que anda hablando de mí a mis espaldas, y ya no quiero reunirme, mejor voy a buscar otra iglesia. ¿Y qué pasa? Vamos de una estatura a otra estatura, y el rey ya viene. Cuando nosotros debemos de ser ya maestros y tan solo decirle a aquella persona que me ignoró, al que me hizo el agravio, decirle: Dios te bendiga, te sigo amando porque eres mi hermano, porque tú fuiste comprado con la misma sangre del Cordero. Por eso te amo, y aunque no me hables, aunque me humilles, aunque me veas feo, es más, aunque andes hablando a mis espaldas, yo tengo el ejemplo de mi Dios que renuncié a mi derecho. Imagínese, hermano, nos volvemos luego así como que muy legalistas y empezamos a decir: es que no tuvo el derecho de hablarme así, es que no tuvo el derecho de hablarme en ese tono, no tuvo el derecho de voltearme a ver así. Yo le pregunto: ¿Cristo, cuando era llevado a la cruz, dijo estas palabras? Es que no tienen derecho de azotarme, es que no tienen derecho de ponerme una corona de espinas, es que no tienen derecho de escupirme en el rostro. Cristo renunció a su derecho, no abrazó la humillación, simplemente Él perdonó. Y estando en la cruz del Calvario decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No guardó rencor, iglesia. ¿Por qué nosotros debemos entonces en esos momentos no sufrir el agravio? Perdón, hermano, quizás cuesta mucho trabajo, quizás nos cuesta mucho. Decía uno de mis hermanos el domingo: nos hacemos cristianos y nos hacemos delicados, cuando deberíamos de ser al revés. Cuando debemos, como decía el apóstol Pablo, ahí en ese consejo que nos da en el versículo 7, y dice la pregunta: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no más bien sufrir el ser defraudados? Fíjese a qué grado nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Te ofendió? ¿Te vio feo? ¿Habló mal de ti? ¿Por qué no sufrir el agravio? ¿Por qué no amar a tu prójimo? ¿Por qué no poner la otra mejilla? Eso es lo que se requiere para el evangelio, iglesia. Si nosotros, hermano, no ponemos el ejemplo, hermano, a esas almas inconstantes, a esos niños bajitos espiritualmente, hermano, ¿quién los va a cuidar entonces? Nosotros somos los de mayor estatura, nosotros somos los que queremos carne, hermano, nosotros somos los que le estamos dando el testimonio un domingo en la mañana, hermano, a las almas inconstantes. Hermano, aquí mismo se puede predicar la palabra de Dios, aquí mismo, hermano, se puede animar. Somos una familia, hermano, no se lo olvide. Ese hermano que quizás está creciendo, ese hermano que no tiene su misma estatura o mi misma estatura, requiere, hermano, de su cariño, de su amor y de su comprensión. ¿Sabe por qué? Porque también es su hermano y porque también Cristo murió por él. Y si en esos momentos, hermano, yo no cambio mi condición,
Si en esos momentos yo soy en la iglesia quizás la cizaña, hermano, ¿qué va a pasar el día que venga Cristo? ¿Cuántas sorpresas no se van a llevar cuando sean abiertos esos libros en el día del juicio, donde habla Apocalipsis en el trono blanco, y cuando sea abierto el libro de la vida y sea buscado tu nombre? ¿Cuántas sorpresas nos vamos a llevar ahí? ¿Usted cree que el suyo esté allí, hermano? Pues fueron bien poquitos. ¿Usted cree que esté allí su nombre, hermano? Créalo, hermano, porque su nombre está ahí. Nuestro deber es cuidar que aquel que escribió nuestro nombre ahí no lo borre. Porque el mismo que tiene poder para escribir su nombre y mi nombre en el libro de la vida, también tiene el poder para borrarlo. No lo digo yo, hermano, lo dice el libro del Apocalipsis. Usted ya salga, mi hermano, salgamos de eso de que el salvo es siempre salvo, de que nosotros vamos a heredar la vida eterna sea como sea, y a pesar de que nuestra conducta sea como sea, vamos a heredar el reino de Dios. Usted salga de esos engaños de Satanás. Estamos aquí para esforzarnos. Recuerda, hermano, que estamos corriendo, valga la redundancia, hermano, una carrera, una maratón. Este es lo que se requiere, hermano, para correr esta carrera del evangelio: dedicación, tiempo, disciplina, entrega. Porque sin estas cosas, hermano, si somos atletas y queremos empezar a correr, hermano, si a mí ahorita me pusieran a competir con uno de los maratonistas quizás de las Olimpiadas, ¿en qué lugar cree que voy a quedar? Pues si yo corro de aquí a la esquina y ando echando por ahí, dicen, los hígados. Imagínese, hermano, si no tengo esa condición espiritual, ¿cómo estoy corriendo entonces esta carrera del evangelio? Tengo que tener disciplina espiritual, tengo que doblar mis rodillas, tengo que pedirle al Señor por mi estatura y mi crecimiento, tengo que alimentarme día a día con la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra salida de la boca de Dios. Pero usted pregúntese, me hago la misma pregunta yo: ¿cuánto tiempo como de la palabra espiritual? ¿Cuánto tiempo le dedico al evangelio? ¿Cuánto tiempo le dedico a este libro sagrado que Dios nos dejó? Quizás muchas veces, y le doy testimonio, hermano, me pongo yo como testimonio. Recuerdo que cuando empezaba a venir a la iglesia, las primeras veces, ya hablando de tener un poquito, cerca de un año que me congregaba aquí en San Roque, pues a mí me daba pena traer una Biblia allá afuera, hermano, y les soy honesto. Y pues me veían ahí los vecinos, las amistades que yo tenía, y me compré una Biblia bien chiquita, de esas de bolsillo. Yo decía, pues con esta no peligro, ¿verdad? Pues donde quiera la meto. ¿Y qué creo que pasaba? Yo venía aquí a la iglesia, escuchaba el mensaje, llegaba con mi Biblia a la casa, la metía, la guardaba, y ¿sabe cuándo la volví a leer? Hasta el próximo domingo. ¿Y qué pasaba, hermano? Llevaba una vida de confort, espiritualmente hablando. ¿Qué pasaba, hermano, en mis necesidades? ¿Usted cree que yo tenía la estatura para enfrentar esas adversidades? ¿Usted cree que Dios me iba a probar sabiendo mi condición espiritual? Déjeme decirle una cosa, hermano: Dios no nos da más de lo que no podemos resistir. Y si Dios sabe que nuestra condición espiritual está anémica, imagínese cuando venga una prueba. Por eso es que Dios tiene misericordia. Y si usted no tiene problemas, y si usted no tiene necesidades, dele gracias a Dios, pero necesita comer más espiritualmente. Los que están dentro de la prueba, los que están pasando la necesidad, los que están dentro de aquella prueba de Dios, gócese, hermano, porque Dios sabe que usted puede soportar esa prueba, porque Dios sabe que usted tiene la estatura y la alimentación espiritual para estar en esa prueba. Y es por eso que usted se debe de gozar en la prueba y decir: si esto es una prueba de Dios, gracias Dios, porque tú sabes mi tipo de alimentación espiritual, tú sabes mi tipo de condición, y yo sé que tú no me vas a dar más de lo que no puedo soportar.
Pero ¿cuántas veces, iglesia, como cristiano pasan 1 año, 2 años, no enfermamos, tenemos trabajo, no hay ningún problema? Y como que decimos, pues es que soy hijo del rey, pues es que soy hijo de Dios, no puedo tener problemas. La palabra nos dice que es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo problemas? ¿Qué pasa si no tengo necesidades? ¿Voy a buscar el rostro del Señor? Usted sabe que cuando estamos en la mejor posición económica, cuando no tenemos problemas, cuando todo parece marchar bien, es cuando menos buscamos la mano del Señor. Es dentro de la necesidad, es dentro del pleito, es dentro de la angustia, es dentro del problema que es donde yo doblo mi cerviz y le digo al Señor, ayúdame, porque ya no puedo. Y cuando llega ese momento, Dios dice, eso es lo único que quería escuchar, porque no son tus fuerzas, es mi poder. Yo lo único que quiero es que tú reconozcas tu incapacidad, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Iglesia, nosotros, fíjese tan solo, hermano, hablando espiritualmente, Dios, yo sé que nos ha dado un ministerio. Por eso es que la alabanza y parte de la escritura dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Fíjese tan solo ese título, reyes y sacerdotes. No somos del montón, iglesia. Dios no murió por nosotros nada más porque sí. Costamos la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Y es por eso que ahora nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, imagínese. Y yo debo de creérmela. Yo no debo de andar, quizás, dice la escritura, que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Dios nos va a poner por cabeza y no por cola. Pero ¿cuántas veces nos gusta hacer cola, iglesia? ¿Cuántas veces nos gusta andarnos allí arrastrando en los problemas? Y dice Dios, pues es que, mira, yo te trato de ayudar, pero eres tú el que te aferras a soltarte de mi mano. Yo te quiero bendecir, pero muchas veces es tu actitud la que no me deja bendecirte. Yo te quiero dar lo mejor del trigo, pero ¿qué pasa? Muchas veces sé que en tu vida hay pleitos, hay enemistades, hay celos, hay contiendas, y así la mano de Dios, iglesia, no puede bendecir. Necesitamos nosotros llevar una vida como le agrada a Dios para que las bendiciones de Dios caigan a mi vida. Pregúntese usted, hermano, por qué tiene, pero también pregúntese por qué no tiene. Dios nos va a dar lo mejor del trigo. Dios está dispuesto a bendecirnos. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no tenemos? ¿Qué pasa cuando carecemos? ¿Qué pasa si no tengo esto y si no tengo lo otro? ¿Renegamos de Dios? ¿Y comenzamos a perder la fe? Iglesia, lo que usted tiene es lo que merece. Lo que yo tengo es lo que yo merezco y es lo que yo he sembrado. La escritura dice que nosotros lo que sembremos es lo que vamos a cosechar en el día postrero. Y si yo estoy segando para la carne, ¿qué cree que voy a cosechar en el día postrero? Corrupción, pleitos, enemistades. La iglesia de Corintios era gente que creía en el Señor. La iglesia de Corintios, en donde empezamos a ver, era gente que había aceptado al Señor, pero aún así había pleitos, aún así había agravios, aún así, como decía por ahí mi hermano, se volvían delicados y no querían sufrir el agravio. Mira, hermano, a usted le fue dado un don y un talento, igual que a mí. Dios nos bendijo a los que hemos sido comprados con su sangre preciosa con un don, con un talento. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna. Pero Dios no nos dio ese talento para tenerlo enterrado en la tierra. Dios nos dio ese talento para fructificarlo, para multiplicarlo. Quizás hay muchos en una iglesia que no se han dado cuenta cuál es su don, cuál es su talento. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me compró el Señor? ¿Para venir domingo tras domingo tras domingo a una iglesia?
Ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. Tenemos el ejemplo más claro del Hijo de Dios, que dice que hasta el día de hoy Él y su Padre trabajan por amor de nosotros. Imagínense, iglesia, yo quiero en esta tarde, hermano, llevarlo a ver, hermano, que ese ministerio que Dios le dio, que ese sacerdocio, hermano, que Dios le dio, también tiene un propósito, hermano. Muchos están pasando como la historia de Esaú. Yo sé que usted la ha leído quizás por ahí en el Génesis, cuando Esaú vende su primogenitura. Y este varón no sabía lo que estaba vendiendo. ¿Y sabe por qué lo vendió? Por un plato de comida. Y él ni siquiera le importaba la primogenitura. Llegó un momento en que le dijo este varón: ¿sabes qué? Véndeme la primogenitura. Y aquel varón dijo: pues yo para qué la quiero, te la doy, te la cambio por ese plato de comida. ¿Y qué pasó con aquel varón? Usted conoce la historia. ¿Quiere que lo veamos un poco? Vamos allá a Génesis 25. Yo sé que esto nos va a dar más luz, iglesia. Génesis 25, ya hablando un poquito acá en el Antiguo Testamento. Génesis 25, y vamos a leer el 32 para no alargarnos, hermano. Me dice un amén cuando está ahí. Génesis 25, versículo 32, y dice: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Si nosotros pudiéramos transformar esto, iglesia, a lo espiritual, el sacerdocio, el don que Dios te dio, es esta primogenitura. Esaú en un momento dijo: pues yo me voy a morir, ¿para qué me sirve ser el primogénito? No me sirve de nada, prefiero comer. ¿Y qué pasó? Dijo: no me sirve de nada, me voy a morir, esto no me va a servir de nada, pues dame de comer mejor. Si usted se fija, iglesia, ahí la palabra en letras chiquitas, alguna Biblia lo traen, otras no, pero allá abajo las que los traen nos lleva a Hebreos 12:16. Y fíjese lo que dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Hebreos 17, perdón. Vamos a leer desde el 16, Hebreos 12:16. Este versículo de Génesis nos pasa a leer esto. ¿Por qué será así? Fíjese lo que dice. Ya estamos ahí, hermano. Dice Hebreos 12, versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17, y escuchemos bien, hermano: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hasta Dios escalofrío, ¿verdad? Vendió la primogenitura, no pasa nada, no hay problema, prefiero comer. Y dice que después deseaba la bendición, que lo procuró con muchas lágrimas. Y la Escritura dice: y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Fíjese a qué extremo nos lleva Dios. ¿Dónde queda que el salvo siempre es salvo? ¿Dónde queda que aquel siempre va a heredar la vida a pesar de su conducta? Nos dice este versículo: y lo procuró con muchas lágrimas y quizás con mucho sufrimiento, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Qué fuertes palabras, iglesia. Usted es real sacerdocio, usted tiene un don, tiene un talento. Dios lo compró con su sangre preciosa para multiplicar,
Pero ¿cuántos espiritualmente no viene Satanás y les ofrece esos platillos espirituales y les dice: tú eres cristiano, véndeme tu título? ¿Y cuántos no nos ofrece eso espiritualmente hablando? Así como este ejemplo de la Biblia. ¿Cuántas veces no viene Satanás y presenta esos platillos espirituales al cristiano y dice: hombre, pues tú qué vas a ser cristiano, véndeme ese título, de todas maneras no te va a servir para nada? ¿Y qué pasa con muchos cristianos? Venden el sacerdocio, la nación santa, el pueblo escogido para Dios. Y dice que después, iglesia, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró este hombre con muchas lágrimas y deseaba la bendición, no hubo la oportunidad. Nosotros ahora tenemos este tesoro, iglesia. Nosotros ahora tenemos esta riqueza, hermano, de poder ser llamado hijo de Dios en nuestras manos. Pero ¿sabe qué, iglesia? Eso requiere también un testimonio. El día que yo acepté a Cristo, el día que yo renuncié a mi pecado y acepté al Señor, también las letras del contrato decían, quizás eran letras chiquitas como en todos los contratos y no muchos las leímos, pero los que las alcanzamos a leer decía precisamente eso: ¿quieres seguir al Señor? Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Ese es el precio del evangelio. Muchas veces nosotros, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, iglesia, en algún momento aceptamos a Cristo por emocionalismo. Muchos lo aceptaron porque en ese momento sintieron bonito y pues se siente bien y oye, pues vamos a comprobar a ver si es cierto lo que dicen estos aleluyos. Y pues vamos, se siente bien, total, no pasa nada. ¿Sabe qué es eso? Un emocionalismo. A Dios se le acepta en el corazón. Y hay que tener realmente la franqueza en la mente de lo que estamos haciendo cuando a alguien le invitamos a aceptar al Señor. Porque no es una moda pasajera. No es algo que tú puedas decir: bueno, acepto al Señor y sigo con mi vida y no pasa nada. En esos momentos Dios requiere la renuncia del pecado. Y si no se renuncia al pecado, ¿qué va a pasar con todos y todos aquellos cristianos que siguen aceptando al Señor por un emocionalismo, por una moda pasajera, porque me gustó en el momento, porque me emocioné en ese momento? ¿Sabe qué pasa, hermano? La consecuencia viene después. Usted aceptó al Señor y sabe por qué lo aceptó. Pero los que lo aceptan por una emoción, por una moda pasajera, comienza a pasar lo de la iglesia de Corintios. La carne tarde o temprano sale. Y empieza a haber pleitos, y empieza a haber disensiones, y si me agreden, ¿sufro el agravio? Pues no, hombre, ¿cómo me voy a dejar? Pago mal por mal y no me dejo. Pues ¿cómo? Una cosa es que sea cristiano y otra cosa es que, ¿cuántas veces no hay cristianos que se expresan así? Cuando Cristo ya vino y ya murió por nosotros. Hermano, de usted y de mí depende que aquellas almas inconstantes que muchas veces están en la iglesia, que quizás no vienen, luego pasa el tiempo y se ausentan, que quizás vienen en los servicios en la mañana y nunca vienen en la tarde, o que quizás nunca vienen un martes a la oración. Iglesia, usted y yo no debemos de señalar, debemos de orar por esas almas. Iglesia, yo estoy aquí por sus oraciones. Yo estoy aquí porque usted oró hoy por mí y tuve los tiempos para poder venir hoy a predicar la palabra de Dios. Así aquella alma, hermano, que nunca vemos en los servicios, que quizás vemos que está viviendo un emocionalismo. Iglesia, es su hermano, es su hermana. Es nuestro deber de los más grandes llevar a los chicos espiritualmente de la mano, porque sabe una cosa, también Dios nos va a demandar esa sangre. Usted tiene esa estatura por un motivo. Usted hoy puede comer carne espiritualmente hablando con un objetivo, que usted pueda sacar adelante a los más chicos y que usted deje de señalar con el dedo, es que él, es que el hermano, es que el que se sienta allá, es que el que allá abajo, es que nada, hermano, somos una familia.
Y un cuerpo se duele todo. Esta mano no le puede decir a esta otra, pégame y golpéame y no voy a sentir, porque lo mismo va a sentirlo una mano que la otra. Y si esa alma inconstante se pierde, y quizás ahorita allá afuera está en sus deleites, quizás está ahorita en ese emocionalismo, quizás está en la carne, hermano, nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Y yo sé que quizás el mensaje, hermano, suena algo fuerte, pero el día de hoy hemos venido a comer carne, hermano. Si usted y yo, hermano, nos comenzamos a esforzar, comenzamos a tener la disciplina, comenzamos a meternos en la oración. Mira, hermano, en serio que uno de cristiano nunca deja de aprender. ¿Cuántas veces cuando no tenemos una estatura más bajita, siempre que le oramos al Señor, primero pedimos por mí, por mis hijos, por mis necesidades, por mi trabajo, por mi casa, por mi hogar, por mi perro, por mi mascota? Y hasta el último, y ahí te encargo a mi hermano. Iglesia, debemos de dolernos con los que se duelen. Poner esas peticiones en primer lugar. Iglesia, yo ya tengo una estatura, gracias a Dios. ¿Qué me ha costado? Disciplina, me ha costado venir, me ha costado doblar mis rodillas, gracias a Dios. Eso tiene una estatura. Pero ahora nuestro deber es que esas almas inconstantes no nos venzan con lo malo, sino antes bien nosotros no dejarnos vencer de lo malo y vencer eso con lo bueno. Usted, hermano, es el grosor de esta iglesia. Usted es el de más estatura. Usted, mi hermano, gracias a Dios, su nombre sigue inscrito en el libro de la vida. Debemos de cuidar, hermano, que ese nombre no sea borrado. Y ya para terminar, hermano, yo quisiera que no se fuera con carga en su corazón. Dios, siempre que da su palabra, iglesia, nunca regresa vacía. Yo sé que hoy me voy a llevar yo mi porción del pastel. Aún a mí que estoy aquí parado, iglesia, yo sé que yo voy a tomar mi porción, voy a tomar lo mío, lo que el Señor me habló, y voy a empezar a poner a trabajar ese talento. El día del Señor está cerca. Y cuando venga el Señor nos va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con el talento que yo te di como varón, como varona, como real sacerdocio, como nación santa? ¿Cuánto lo has multiplicado? ¿Cuánto más proveído? Va a decir el Señor. Quizás va a haber muchos que van a decir, Señor, pues tuve miedo, lo enterré, ten, aquí está tu talento. Y reconocemos la parábola, siervo inútil, tan siquiera lo hubieras puesto en el banco para que me hubiese generado intereses. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego preparado para Satanás y sus demonios. Qué frases tan escalofriantes, hermano. El hecho de estar aquí en una iglesia, hermano, quizás es parte de lo que nos corresponde hacer, iglesia, pero el verdadero cristianismo, hermano, se lleva en el corazón, se lleva en el testimonio, en la dedicación, en lo que yo oro por mi prójimo, en lo que yo amo por mi prójimo. En eso se vive el verdadero cristianismo. Yo sé que hay quien ya está caminando la otra milla extra. Yo sé que usted quizás, hermano, ya está caminando esa milla extra que el Señor estaba pidiendo en aquel momento. Pues si te piden llevar la carga una milla, llévala 2. Y quizás quien ahí ya está caminando la segunda, y quizás entre nosotros ya hay quien está sufriendo el agravio, quizás ya hay quien ha aprendido a perdonar, quizás ya hay quien está aprendiendo a superar eso y decir, no hombre, pues yo conozco a mi hermano como es, y a pesar de que es así, lo amo en el Señor, porque yo sé que Cristo murió por él. Iglesia de Dios, llévese esto en su corazón. Nosotros, los que hemos venido en este día, hermano, y quizás usted pueda decir, hermano, pues bueno, el hermano aquí ni se para los jueves, nada más hoy porque le tocó predicar. Pero mire, iglesia, cada quien conoce sus compromisos, cada quien conoce los horarios de trabajo, cada quien conoce sus actividades que tiene diarias. Dios le dice al que puede venir, hermano, al que puede hacerlo y no lo hace.
Iglesia, que Dios le bendiga.